Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas, damos inicio a la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 4 de julio de 2023. Bienvenidos. Hoy en el orden del día tenemos libros y documentos, presentación de un ejemplar del libro de Dolery sobre la fiebre tuberal y los organismos inferiores, el doctor Ricardo Pou y Juan Gil Pérez. Y el tema central. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La presentación fue preparada por el doctor Pou y por mí y recae en mí la presentación. Vamos a pasar el ejemplar original que estamos presentando, que tiene además como título complementario Pathogenie et thérapeutique des accidents infectieux des suites couches, es decir, patogenia y terapéutica de los accidentes infecciosos consecutivos al parto en el porperio. Dolery se presenta como era tradicional, eh, eh, que tiene en el lomo, en la parte inferior, las letras TP, que no identificamos a quién hubiera pertenecido, salvo que lo hubiera mandado a encuadernar Enrique Puey y el lugar de la E quedó una T, si no, no sabemos, no nos damos cuenta a quién perteneció. Está así dedicado por el autor, en lo que vemos ahí en pantalla, está dedicado por Dolery a mi compatriota, y a mi colega y mi compatriota, Monsieur le Doctor Puey, Souvenir Amical, recuerdo amistoso, en el año 1884. Este libro llegó a nuestras manos por la donación del doctor Walter Machado Baladón, otorrinolaringólogo de San José, recientemente jubilado. Tal vez esté conectado el doctor Machado en este momento, que se lo dio a el dentista Febo Ademar, mi dentista, dentista en el Samboa, dentista en la práctica privada, profesor adjunto de cirugía en la Facultad de Odontología, que me los hizo llegar a mí. El libro es, como lo titula Dolery, un ensayo, y nosotros lo adjetivamos con el doctor Pou como un ensayo pasteuriano y listeriano. Está dedicado a De Paul, su maestro en obstetricia, que también es como decir en cirugía, y a Pasteur, su maestro en patología microbiológica. El libro se encolumna en el movimiento antiséptico, en la antisepsia listeriana, por eso decimos que es también un libro listeriano, y va a exponer el paradigma que se está construyendo en estos años de los seres infinitamente pequeños, que fue el léxico, el concepto, las palabras que utilizó Pasteur para explicarle a los demás científicos de cualquier campo qué eran los microbios patógenos. Microbios que se podían introducir en el organismo humano y animal, provocando lesiones. Descritas estas lesiones previamente a los que hicieron patología microbiológica por los anatomoclínicos en las autopsias y los patólogos, micrógrafos histopatólogos, con los medios científicos de laboratorio, con los médicos científicos de laboratorio alemanes, digamos, a la cabeza, a la vanguardia, pero toda Europa y ya Estados Unidos y Japón también estaban embarcados en ese camino científico, en esa metodología. El libro, en definitiva, es un libro de un clínico que aprende patología microbiológica en el laboratorio, y su maestro fundamental es el mismísimo Pasteur, y tiene como un maestro adjunto que le enseña práctica de laboratorio a Nocard, el veterinario y patólogo.
El libro del clínico, que es un cirujano, que es un obstetra, recomienda y dice, el camino de la antisepsia, el método antiséptico para la operación hay que seguirlo rigurosamente, a tal punto que alterar alguna de sus partes, de sus pasos, puede ser muy malo para los pacientes. En cuanto a la patología, el libro llega a describir los rosarios o cadenas de micrococos en el pus que encuentra en la cavidad uterina, en las lesiones metastásicas de la septicopioemia, en la sangre, y las describe lo que después, más adelante, es bien identificado como el estreptococo, como la etiología, como la causa de la fiebre puerperal. A ver si... Bueno, esta es la dedicatoria a Pasteur, en el cual él dice al final, soy su discípulo. No puse la dedicatoria a De Paul, tal vez porque este es un libro que se centra fundamentalmente, si bien todos los casos clínicos que presenta son efectivamente clínicos, pero es un libro de patología, aunque la palabra que utiliza para desarrollar los conceptos en su ensayo Dolerí es la palabra patogenia, es decir, es una palabra que empieza a desarrollarse en el campo de la patología porque lo que están tratando de desentrañar científicamente justamente es la patogenia. Ahí ven ese ensayo de los patógenos y de la terapéutica de los accidentes infecciosos del puerperio. Aquí están las imágenes. Él publica 3 planchas en este libro. Esta es la primera. Un momento. No son absolutamente específicas. Aquí no se habla de estreptococos, se habla de cadenas, de micrococos, de rosarios, de micrococos. Se habla también de un conglomerado de bacterias que él llama zooglea, es una palabra genérica que venía más del mundo de la parasitología, de los biólogos de laboratorio. En la que está más abigarrada, él describe un vibrión. ¿Ven ese filamento largo? Lo describe como un vibrión. No nos olvidemos que es una etapa que, como decía Mañé, siempre está, no era un error no era un error de técnica, no era un error conceptual. Ellos estaban estudiando, investigando y tratando de desentrañar. Y algunas cosas las ponían tal cual las observaban, aunque no pudieran identificar. Es decir, esa larga filamento negro no es ni un gusano, ni un parásito, ni una bacteria, pero ellos lo vieron así y lo publicaron así. Abajo sí pueden ver mucho mejor, aunque no lo llame, pueden ver a los estreptococos. En esta también se ven, pero como aquí hay mucho estudio a partir de la autopsia, de los líquidos de las autopsias, además de líquidos y pus de las enfermas vivas, allí abajo ven una vena con acúmulos de bacterias como nidos trombocitogenéticos, diríamos. Es decir que es una investigación muy bien encaminada en la ciencia de la época. Veríamos los estreptococos también, aunque todavía no están, como dije, nombrados. Aquí en la bibliografía quisimos destacar 2 aspectos. Uno, el tercer citado allí en la bibliografía es Jean-Lucas Championnet, cirujano, obstetra, cirujano abdominal y el adalid de la antisepsia desde París. Ahí está. ¿Ven? Y con su libro famoso, que es del mismo año que el libro de Doleris, Cirugía Antiséptica. Es decir, prácticamente todos los países tuvimos, fuera de Inglaterra, que fueron los pioneros, los sembradores, 1 o 2 o más adalides de la cirugía antiséptica. En Francia, y es muy citado dentro del libro,
y fue también un referente para Dolerí. Y luego hay más de una cita bibliográfica alemana, la vanguardia de los alemanes en la patología microbiológica, es decir, Pasteur como un faro extraordinario, no médico, pero los alemanes, casi todos médicos, patólogos, más patólogos de laboratorio que clínicos incluso, porque ya habían profesionalizado mucho más la investigación científica en el campo fundamentalmente universitario. Pusimos las dos tesis de Puey, porque ustedes vieron que el libro está dedicado a Enrique Puey por Dolerí, está dedicado el año en que Puey arribó a París para rehacer, para hacer su segundo doctorado. Por eso también le dice a mi colega, a mi confrère, no lo trata, bueno, al joven estudiante uruguayo, es decir, Puey ya era médico con esta tesis en 1883, algo sobre el tratamiento antiséptico de las heridas. Llegó a la biblioteca de facultad por la gran donación de la familia de Salterain, buena parte de la biblioteca con ejemplares súper valiosos, por suerte se conserva tal vez la mayoría, probablemente, con las firmas o con el sello que la facultad le puso al recibir la donación. Ven, un estudio microbiológico bajo la égida de Arechavaleta, con la compañía de Morelli, de Salterain. Era el camino científico seguramente más importante de las ciencias médicas en la década de 1880 y Puey dibuja allí a lo que ve al microscopio, yo interpreto que dibuja un hongo, pero no nos vamos a detener en eso, y dibuja los instrumentos, los mismos instrumentos que Dolerí expone y le dedica muchos párrafos y partes de capítulo en el libro que le regaló a Puey. Aquí en este punto decimos que el mismo libro Puey se lo había regalado, y eso lo estudió el doctor Pou minuciosamente, el mismo ejemplar Dolerí se lo había regalado a José Máximo Carafí, muy cerca de graduarse en París, ya le había regalado. Es decir que entre Dolerí y Puey hay un nexo uruguayo anterior que es Carafí, que como sabemos fue sobre todo un clínico y un profesor de anatomía, pero sobre todo un clínico de la cirugía. Y clínico de la cirugía en esta etapa es clínico de la obstetricia, clínico de la cirugía de las mujeres, toda la cirugía, la traumatológica, menos la ocular, prácticamente la hacían todas. Entonces, la importancia acá de Carafí, para seguirlo estudiando entre nosotros, para ver las relaciones, acá es un ejemplo de relaciones específicas, concretas, entre médicos científicos que hacen camino en las ciencias médicas. Y ahora vamos al final a la tesis de Puey en París. Acá está, yo nunca la había visto, el ejemplar original de la tesis de Henri Puey, 1888, investigaciones sobre los microbios del pus blenorrágico, que no tiene figuras, pero es una pequeña tesis. Es una pequeña tesis que contrasta con el camino extraordinario como clínico de la cirugía general y ginecológica de Puey. El libro de Dolerí pareciera tener un equilibrio, pero venía de un medio ya muchísimo más desarrollado científicamente entre la clínica y la patología. Es un ejemplar bonito que tiene una restauración no del todo adecuada, pero tenemos un original en la facultad. Tenemos dos ejemplares de la tesis montevideana de Puey y un ejemplar de la tesis de París, aunque hoy se encuentra también en la web, ¿no? En los sitios franceses. Lo que has dicho está todo correcto, muy claro. Simplemente citar que Carafí
perdón, que Dollery fue un poco el mentor de Puey, no solamente en laboratorio, sino en cirugía. Y que después continuó muy vinculado con el Uruguay. Vino lo mismo que Pozzi y Clemenceau con motivo del centenario de la independencia argentina en 1910. Publicó un extraño libro que se titula El Nilo Argentino, que es un estudio del medio que rodea al Río Negro, en la Argentina, porque él se dedicaba, como buen bearnés que era, al cultivo de la viña. En parte indujo a Puey a plantar viña en su granja este, de las Piedras. Y lo otro que quiero mencionar es que Dollery volvió al Uruguay en 1926, dictó conferencias y fue el padrino, porque fue quien firmó, uno de los que firmó el acta de fundación en 1926, repito, de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. Por otra parte, Dollery abrió el mundo francés a muchos de los, sobre todo ginecólogos, Puey, Turenne y demás, no solamente las sociedades, sino las revistas francesas. Fue un individuo muy vinculado con el Uruguay. Eh, yo supongo que el libro que hemos presentado es la tesis de doctorado de Dollery. Es de 1880 y Dollery se recibió en ese año. Pienso que a lo mejor, pese a que en ningún momento habla de tesis, esas dedicatorias son bastante similares a las que se hacen en una tesis. Pienso que después de haber presentado la tesis hizo como una especie de ampliación de la misma y la publicó en ese libro. Es un libro muy interesante, sobre todo porque tenemos otro exactamente igual dedicado a Carafí en 1880, o sea, el mismo año de la publicación del libro, y otro dedicado a Puey el mismo año en que llega a París. Para decir que uno se pone a pensar, bueno, pero Puey iba ya con la recomendación, muy probablemente de Carafí, de contactarse con Dollery. Y Dollery le dedica 4 años después el libro. Y 4 años más tarde, Puey publica su tesis de París que mostró Juan sobre un tema microbiológico, con un gran dominio. Otra cosa que quería decir es que Dollery fue, y en parte con algunos especímenes dados por Carafí, eran internos en la misma época, quien dio a Pasteur especímenes para sus estudios microbiológicos y también datos acerca de las historias clínicas y de las autopsias, lo cual hizo posible que, como yo siempre digo, un buen día Pasteur, que no era médico, se presentara frente a los médicos en la academia y dilucidara un problema que había sido discutido durante siglos, la etiología de la fiebre puerperal. Y dice que tomó una tiza, dibujó un chapelet de grains, o sea, un rosario de granos, que era el estreptococo, y dijo, voilà la cause du fiebre puerperal. O sea que ese fue el año 1879, coincidiendo muy próximamente con este libro. Pero Dollery fue el que, actuando como interno, como tú ya lo dijiste, entre otros lados, en la clínica de Lucas Championnet, y en parte algunos casos, insisto, el propio Carafí, dieron al investigador microbiológico los materiales a punto de partida de los cuales este pudo sacar tan importante conclusión. No. Agrego solo que varios de los casos publicados en este libro, Dollery pone entre paréntesis, presentado por Pasteur en la Academia de Ciencias. Agradecemos a los doctores Pou y Gil por esta importante contribución sobre la historia, la investigación acerca de unas enfermedades sobresalientes en la historia de la medicina, la fiebre puerperal, una causa de muerte frecuente en aquella época.
y por la relación también de Dolery con el Uruguay y con estos dos científicos uruguayos médicos, Carafi y Puey. No sé si los No, Presidenta, si me ¿Sí? permite, es para hacer un comentario muy breve. Agradecer la presentación tan buena que nos ha hecho el doctor Juan Ignacio Gil y el doctor Ricardo Pou, trayendo un libro que tiene nada menos que 143 años. Y el detalle de esa tesis de Enrique Puey, dedicada a Joaquín de Salterain, es que fue dedicada en París, porque estaban juntos en París, habían sido becados por el gobierno de Santos, Francisco Soca, Joaquín de Salterain y Enrique Puey. Tanto Soca como Salterain hicieron el doctorado de medicina nuevamente, porque ya eran médicos graduados, y Puey. Y Salterain se dedicó a especializarse en oftalmología y volvió hecho un gran oftalmólogo, que fue una de las tareas que luego siguió cumpliendo, aparte de todas las tareas estadísticas y epidemiológicas que lo han caracterizado. De modo que agradecemos mucho la presentación de esta joya bibliográfica. Agradezco nuevamente a los doctores Gil y Pou por la presentación, como calificó el doctor Turnes, de esta joyita, y también al que realizó la donación. Paso la palabra entonces ahora, para continuar con el tema central, al doctor Antonio Turnes. Juan Carlos Villero Sanguinetti, 1880-1923, el sucesor de Francisco Soca, centenario de su fallecimiento. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presidenta. Antes de entrar en la presentación, les quería mencionar que he traído el último ejemplar que ha publicado el doctor Roberto Maslía por una cortesía del Banco de Seguros del Estado. ¿Qué puede hacer un médico jubilado? Dice: recuerdos y anécdotas del Hospital del Banco de Seguros del Estado y sus aportes a la medicina nacional. 15 nuevas técnicas se iniciaron en el Hospital del Banco de Seguros del Estado durante el periodo 1982-1997. Y tiene en la tapa el pensador, que es lo que ha hecho Maslía en estos años de jubilado, evocando toda la trayectoria de lo que fue el desarrollo moderno de la traumatología y ortopedia, la osteosíntesis y todo lo que vino después, que ya no se podía hacer en el Instituto Viejo de Ortopedia y Traumatología, porque, como decía el profesor Mañé Garzón, solo podían tratar fracturas de puño sin desplazamiento. De modo que una felicitación para el doctor Maslía, y esperamos que pronto se recupere para poder hacer la presentación del libro en el propio Banco de Seguros del Estado, que es el homenaje que el banco quería tributarle a él. Bien, agradezco en primer lugar la presencia de la nieta del doctor Juan Carlos Villero Sanguinetti, la estimada doctora Graciela Villero Arrarte, y de su esposo, el estimado colega y amigo Edmundo Battiani, y del nieto también. Bien, bien. Bien. Bienvenido a todos los familiares, los que están y los que están remotamente. Vamos a dedicarnos a ver algunos detalles de la vida, obra y particularmente de las circunstancias de la muerte de Juan Carlos Villero Sanguinetti, que fue el auténtico sucesor de Francisco Soca. Él nació en 1880. Juan Carlos Villero era hijo de Carlos Villero, que era originario de Sestri Levante, a unos 47 kilómetros al sureste de Génova, en Italia, y de Rosa Sanguinetti, una señora que había nacido en la República Argentina. Esta es una vista actual de lo que es Sestri Levante, una hermosa ciudad. Pero llegaron acá y el padre se dedicó a tener una mercería, puso una tienda en la calle Convención y allí crió a su familia. Este es un retrato de Juan Carlos Villero que está depositado en la biblioteca de la Facultad de Medicina y, como ven, está un poco dañado, pero una copia de él se encuentra en el Hospital Maciel y está en mejor estado, tanto la tela como el marco que lo circunda. Está depositado en la sala
Joaquín de la Sagra y Peris, que está en proceso de restauración, la sala. Datos personales. Nació el 12 de julio de 1880, se graduó el 15 de diciembre de 1905, había ingresado a la Facultad de Medicina en marzo de 1900 y salió hecho médico en diciembre de 1905, o sea, un récord. Falleció el 19 de julio de 1923 a consecuencia de lo que fue el temporal que se cayó sobre Montevideo, un gran meteoro que produjo enormes destrozos y particularmente un destrozo a la medicina nacional por la muerte de Didier. Como estudiante, como dije, ingresó en 1900, egresó en 1905. Hemos visto el expediente estudiantil de la Facultad de Medicina por cortesía del Departamento de Historia de la Medicina, de la Veeduría y de nuestra secretaria general, pero lamentablemente allí no hay detalle de la escolaridad de Dillero. Están solo los cursos que realizó y aunque ingresó en 1900, dice que cursó el plan de 1902. O sea, un adelantado, pero eso es lo que figura en los documentos. Pero su vida médica, tanto estudiantil como graduada, estuvo vinculada a este viejo hospital Maciel, el antiguo Hospital de Caridad hasta 1911. Él ingresó siendo Hospital de Caridad y luego de graduado pasaron años hasta que fuera transformado en Hospital Maciel cuando la Ley de la Asistencia Pública Nacional. Como practicante, actuó en la Revolución de 1904, convocado por el Batallón de Guardias Nacionales, y esto es un documento de los muchos que nos facilitó la nieta Graciela Dillero, que es la custodia de la familia de la documentación vinculada con su ilustre abuelo. Hace muchos años, creo que más de 10, visitamos a la doctora Dillero en su casa junto con mi estimado colega y amigo y compañero Juan Ignacio Gil Pérez, y tomamos contacto con aquella documentación tan rica que había sobre lo que había sido la trayectoria del doctor Juan Carlos Dillero, a quien por supuesto no conocimos más que por referencia y por la biografía que hicieron el doctor Hugo Malosetti y Graciela Dillero, publicada en Médicos Uruguayos Ejemplares hace ya más de 20 años. Aquí tenemos esta imagen, que también viene de la misma fuente, de la sala Argerich. Dice, segunda clínica médica, curso de 1906. El profesor es Soca, que está sentado ahí a la derecha del observador. A la izquierda, ¿se imaginan ustedes quién es? La dama que está asistiendo a la clase clínica, Paulina Luisi. Ahí está Juan Carlos Dillero, que todavía era joven y tenía un bigote, parado a la izquierda detrás de Paulina, y los jefes de clínica eran el profesor Camilo Paisé y Real de Azúa. Acá la tenemos con mayor aumento. Vean ustedes que Soca está ya veterano, entrado en años y medio enfundado en esa túnica como forzado con mucho abrigo debajo. Se ve que era un invierno crudo. Y un paciente de color para contrastar con la blancura de las vestimentas. Observen ustedes que ya en esa época, como era visible muchos años después, el Maciel tenía 3 filas de camas, con algunas camas en el centro. Esto está en la memoria de Quintela de 1915. En las fotografías casi todos los servicios tienen 3 camas. 3 filas de camas. La sobrepoblación era una cosa impresionante, no solo de pacientes, también de estudiantes. Eso fue lo que dio origen luego a la creación del Hospital Pasteur y a la migración de muchos estudiantes y médicos hacia aquel lugar, aunque era un lugar alejado. Acá tenemos la misma imagen, un poco más aumentada para ver mejor esa figura. Gabriel Real de Azúa, graduado en diciembre de 1904, jefe de clínica, y Camilo Paisé, que luego sería docente y profesor de clínica psiquiátrica en el Hospital Vilar de Bo. Y Camilo Paisé, graduado también en julio de 1904. O sea que en esa época y muchos años después, hasta los años 40 y 50, los psiquiatras, antes de meterse en la psiquiatría,
eran muy buenos clínicos y habían hecho una buena formación como médicos internistas. Vean ustedes, esta es una pequeña libreta de apuntes del joven estudiante Dillero, con una letra microscópica, imposible imaginar cómo pudo haber escrito esto, tantos renglones en un espacio tan pequeño, sin tener las posibilidades de estilográficas como las que tenemos hoy, o sea, con plumas estilo de 0,5 milímetros. Esto es una filigrana. Y así, una libreta llena de anotaciones preparando sus exámenes. Este es Dillero joven, recién graduado. ¿Ven? Ahí tenía bigote, que lo perdió después, y hasta sus familiares dudaban de si era Dillero porque tenía bigote, pero también tuvo su época de llevarlo. Recién graduado, se gradúa en 1905 y en el 6, comienzo del 6, realiza un viaje de estudios a Europa por 2 años, donde visita clínicas de Francia, Italia y Alemania. No sabemos qué clínicas visitó ni quiénes fueron los maestros. No encontramos rastro, pero hay algunos indicios de las figuras que él evocaba en sus clases y que sus alumnos luego de fallecimiento los mencionan. Entre ellos estaban Pierre-Félix Merclin, Louis-Henri Baquet, que fue un viejo amigo de los médicos uruguayos, particularmente de Francisco Soca, vino varias veces en vida de Soca y luego de la muerte de Soca a tributarle homenajes, dio conferencias en la Facultad de Medicina, tuvo mucha vinculación también con Manuel Quintela, le hicieron recepciones en la época esa en la que venía un profesor francés, le hacían banquetes en el Parque Hotel, lo paseaban y se sacaban fotos abundantes. Aunque no había selfies, por eso no tenemos selfies de estos personajes. Y Anatole Joffard, que este ya es más conocido, también y este era, no sabemos si tomó contacto con él en su instancia de pasaje por Italia, pero Antonio Cardarelli fue un gran internista italiano. Decían sus alumnos, sus colaboradores, jefe de clínica, que él auscultaba como Potén, que fue el que investigó el ritmo de galope y la hipertensión arterial y fue un maestro de ocultación, y que percutía como Piorri. En aquella época la percusión era un arte clínico muy desarrollado. Y este Piorri había hecho el tratado de la percusión mediata en 1828. Bueno, vuelto a Montevideo, después de su estadía de 2 años en Europa, Juan Carlos Dillero es designado en carácter interino profesor agregado de medicina y por ende de patología médica. Y va a ser durante 4 años profesor de patología médica interino. Interino que quería decir honorario también. Y en 1912 accede a la cátedra en titularidad. Acá tenemos una imagen que con la ayuda de Juan Ignacio Gil hemos podido identificar algunos personajes, más bien los ha identificado él. Dillero es el que está aquí sentado con las manos sobre las piernas, con su camisa de cuello palomita. Detrás está Alberto Scaltritti, que fue un gran laboratorista, que fue socio de Juan Carlos Dillero y de José Pedro Urioste, después lo veremos. El que está a su lado, más alto que Scaltritti, que era petizo, Alberto Vázquez Barrier, el oftalmólogo, que sucedió a Albérico Isola en la cátedra. Y este otro que está sentado a la derecha, en los que están sentados con la flecha de la derecha, ya con la raya al medio, tipo Florencio Sánchez, Juan José de Amézaga. Esto es en la juventud de Amézaga, porque Amézaga fue presidente allá por el año 43, del 43 al 46. Bueno, ahí Amézaga está, que ya era muy amigote de los médicos, por eso Amézaga fue el primer abogado del sindicato médico, porque los que hicieron el sindicato venían en la relación de esas líderes estudiantiles con Amézaga. Bueno, Dillero se va a contraer matrimonio 18 de diciembre de 1909
con la señora María Josefina Urioste Lema, hija de Santos Urioste y de Adela Lema. Bueno, esta familia se fundó en 1909 y tuvieron 7 hijos. Aquí está la libreta de matrimonio con la inscripción de cada uno de los hijos en ocasión de su nacimiento. La última es Adela Rosa, la menor. Entonces, casado el 18 de diciembre de 1909 con María Josefina Urioste Lema, que había nacido en 1886, era unos años menor, 6 años menor, y los 7 hijos fueron Juan Carlos, que nació en 1910, Jorge, que nació en 1912, María Josefina en el 14, Alberto en el 16, Margarita en el 17, Carlos Santos en el 19 y Adela Rosa en el 20. Y tanto Juan Carlos como Jorge como Carlos Santos, que están allí señalados en color amarillo, fueron médicos los 3. A los 3 los conocí. Y Alberto fue ingeniero agrónomo y fue el que sirvió de modelo para el monumento que vamos a ver después. Esta es la foto de la señora María Josefina Urioste, que firmaba de Villero muchos años después de quedar viuda, en el pasaporte que sacó allá por los años 50. Esta es una nota en la que Manuel Quintela y Benito del Campo le comunican en 1913 que ha sido designado profesor en titularidad de patología médica, catedrático en propiedad, dice, el cargo de catedrático de patología médica. Para eso tenían que mandarlo al Consejo, al Poder Ejecutivo, y terminaba aprobando el presidente de la República la designación de los profesores. Vean ustedes todos los pasos que había que dar antes de la ley orgánica de la universidad, ¿sí? Villero tuvo laboratorio clínico, no solo en la clínica de Soca, sino que también un laboratorio particular, uno de los primeros laboratorios de Montevideo. Y ahí está la firma de ese laboratorio: Villero, Urioste y Scaltritti. Scaltritti tuvo laboratorio muchos años después y hacía publicaciones en el diario El Día hasta los años 50, que murió por aquel tiempo. Estaba ubicado en la calle Mercedes, 891, todo en la misma zona del centro. En 1913 vuelve a viajar a Europa, ahora acompañado de su esposa, de sus 2 primeros hijos, Juan Carlos de 3 años y Jorge de 6 meses. No sabemos si había algún embarazo cursando por allí. Visita nuevamente las clínicas más destacadas de Francia, Alemania e Italia. Y en la imagen que vamos a ver se puede apreciar en la Plaza de San Marcos en Venecia, la imagen junto a su esposa y a sus 2 hijos. Jorge es el que está en brazos. Jorge es el que sería el primer profesor de cardiología de nuestra Facultad de Medicina y presidente de la comisión directiva del Hospital de Clínicas. Vicepresidente del Sindicato Médico también. Acá tenemos esa imagen muy reconocible en la Plaza San Marcos con las palomas. Esta es la cédula de identidad de Juan Carlos Villero, sacada en el año 1920, 13 de diciembre del 20, con la firma. Y esta es la imagen que sirvió después para el retrato, con una variación del cuello. Vean ustedes, en marzo, el 29 de marzo, día miércoles, de 1922, fallece el maestro Francisco Soca. Y el 31 de mayo, el viernes, Manuel Quintela convoca a Juan Carlos Villero y le manda esta nota, que es una nota de tipo personal, aunque estaba en papel membretado, le tachó lo de decano, y dice: Montevideo, marzo 31 del 22. Señor doctor J.C. Villero, mi querido amigo, quiero hablar con usted respecto a la clínica médica, 2 días después del fallecimiento de Soca. Lo espero el lunes, entre 4 y 6 de la tarde, en la facultad o en mi casa y en mi consultorio, cuando usted quiera. Con el cariño de siempre le estrecha la mano su amigo Manuel Quintela. Vean ustedes el trato delicado, personal. Esto ya es inaudito. Hoy no se estila. Hoy se perdieron todas estas costumbres, son antigüedades. Por eso es bueno traerlos acá. Y el 31 de marzo, mismo día de esa nota que le comunicó
Quintela a Dillero, que quería hablar con él, le pasan esta resolución por el cargo vacante de clínica médica. Dice: vacante por fallecimiento del doctor Francisco Soca el cargo de profesor de clínica médica, de acuerdo con lo establecido en los artículos tal y tal. Consulto a usted si aspira a ser trasladado a dicha cátedra a fin de, en caso afirmativo, someterlo al consejo. ¿Podía un profesor de patología pasar a ser profesor de clínica por disposiciones del reglamento? Y el plazo que dan es de 8 días. Bien. Y finalmente, el 28 de abril del 22, le comunican, con la firma de Manuel Quintela y de Pizorno, el secretario: me es grato comunicar a usted a sus efectos que el Consejo Directivo resolvió proponerle al Poder Ejecutivo como profesor de clínica médica con cargo al presupuesto interno en el servicio que tenía a su cargo hasta ahora el doctor Lucich. Acá hay un lío que no vamos a entrar en el momento, pero que fue la supresión de la clínica semiológica, que hasta entonces la desempeñaba el doctor Arturo Lucich. Y dijeron: la facultad no puede estar enseñando a tanta gente en una sola clínica, tenemos que distribuirlos en todas las clínicas, de modo que la clínica que era semiológica pasó a ser la cuarta clínica médica, y esa es la que le otorgaron al doctor Juan Carlos Dillero. Y el 10 de mayo del 22 es investido como nuevo profesor de clínica médica. Entonces, esta es la foto que sacaron en la escalera del Hospital Maciel, donde está Quintela, Dillero. Quintela está al centro, con su abrigo oscuro, y todos los demás están de blanco. Acá está Dillero, acá está Héctor Homero Muñoz, y este es José María Estapé. José María Estapé después sería pediatra y sería psiquiatra y psicoanalista, y se dedicó en el Pasteur a desarrollar, junto con Pedro Escuder Núñez, un servicio de clínica médica donde hicieron importantes trabajos. Pedro Escuder Núñez también murió rápidamente. Pero era una juventud que rodeaba a Dillero con gran entusiasmo, porque era un gran clínico y un gran docente. Acá tenemos la foto mejor, para que puedan apreciar si reconocen a alguno de los que están allí presentes. Pero todas estas personas terminaron siendo médicos porque ahí se dirigían, nadie perdía por el camino, todos terminaban la carrera. En su clase inaugural de clínica médica están las dos clases inaugurales, tanto la de patología médica, que es una clase de historia de la medicina, como la clase inaugural de clínica médica, que es un homenaje a Soca. De punta a punta vive hablando de Soca, de lo que era la patología en la época de Soca, los progresos que se hicieron y lo que incorporó Soca a la clínica. Entonces dice, hablando de Soca, supo contagiar por simpatía a los que lo rodeaban su entusiasmo por la medicina, entusiasmo en él nunca desmentido, entusiasmo más fuerte aún que la vida. En efecto, los últimos meses de su vida, en que ya la cruel enfermedad que debía vencerlo minaba su organismo, lo veíamos llegar a la clínica con toda puntualidad, disimulando a veces con una sonrisa los crueles sufrimientos físicos, pero lo veíamos entusiasta, tratando de poner al día puntos fundamentales de la clínica, instándonos para completar tal o cual capítulo, contento por haber podido, 5 días antes de morir, puesto punto casi final a su estudio sobre asistolías, lección que no quiso publicar porque aún le faltaban ciertos pequeños retoques. Bueno, pero aparte de este detalle de la meticulosidad de Francisco Soca hasta sus últimos momentos, nos da un dato sobre, en este discurso, sobre la enfermedad de Soca. No sabemos cuál fue, pero que no fue la que llevó a la muerte. O sea, mucho antes veían el decaimiento de Soca, que sin embargo venía a la clínica y seguía aferrado a su magisterio. Más adelante en ese discurso dice: las enfermedades infecciosas se hacen comprensibles. El laboratorio busca, aísla los gérmenes de muchas enfermedades, consigue reproducir experimentalmente muchos de ellos. Lo que la sagacidad de los clínicos había sospechado, el laboratorio lo confirma. El laboratorio se vincula definitivamente a la clínica. La experimentación en animales hace comprensible muchos hechos de patología humana. La sala Argerich fue de los primeros servicios del hospital en tener su pequeño laboratorio, modesto, donde gente de buena voluntad puso sus conocimientos al servicio de la clínica. Tanto Soca como Ricaldoni
tuvieron laboratorio. En el de Soca estaba Scaltritti y estaba Dillero. Y en el de Ricaldoni estaba Diamante Benatti, que fue el profesor nuestro de fisiología. Sigue Dillero hablando en su clase inaugural de Soca. Tal es el maestro de quien, en unión con un grupo entusiasta de discípulos, nos toca la penosa y cariñosa misión de continuar su obra. Penosa misión, pues lo hubiésemos deseado tener aún con nosotros muchos años, para que nos siguiera inspirando con sus consejos, cariñosa misión, pues trataremos de dar forma, de continuar uno de sus caros ideales, hacer continuar a su escuela Argerich como el más sentido homenaje a su memoria. Sabemos bien que el profesor Soca es irreemplazable, pero algo nos ha dejado, y es sobre todo el amor al estudio y el entusiasmo por la medicina y la fe en su escuela. Y terminaba esa clase inaugural diciendo: recojamos pues todos sus discípulos la bandera caída y trataremos, y lo prometemos todos, de mantenerla a la altura que él la dejó. Señores, a nombre de todos, muchas gracias. A trabajar, porque eso es lo que decía Soca. Acá hay que trabajar. Bueno, con motivo de ser designado profesor de clínica médica, recibió enorme cantidad de saludos de colegas de Montevideo y del interior, algunos veteranos que no pudieron llegar hasta el Hospital Maciel, como es el caso de José Escoceria, que le manda esta misiva muy afectuosa, en la cual le dice el reconocimiento que tiene de él como su médico, porque también era paciente de Dillero. Esta de Roberto Jorge Butón, que es el tío del Jorge Butón que nosotros conocimos, que era un médico que estaba en Santa Clara de Olimar. Y entonces le dice: estuve en Montevideo 3 días y hubiera deseado verte para felicitarte por el nombramiento del profesor de clínica médica y darte un abrazo. La mañana del 10 que inaugurabas tu clínica, rodeado de todos los profesores, médicos y estudiantes que demostraban su regocijo por tu gran éxito, mas esa misma mañana se hacía consulta para resolver si se operaba o no a mi sobrino, el mayorcito de Claramunt. Va pues desde acá mi fuerte abrazo. Y le pasa este aviso. Además, deseaba hablarte sobre la cuenta de don José Sarabia. ¿Saben quién era José Sarabia? El de la ternera, ¿no? Aquel, decían que Jude, que fue el abogado que lo defendió, se quedó con la mitad de la ternera. Bueno, y se terminaron los jurados, los juicios por jurado. Además, deseaba hablarte sobre la cuenta de don José Sarabia, que siempre me pide te escriba, pidiéndote mandarla a la Rañaga tal. Bueno, esto de Olimar. Desde Salto, José Lima Morín le manda el radiólogo de Salto, que escribió Euclides Silva y Eduardo Wilson en el libro precioso de radiología sobre la historia de este hombre. Ausente de esta, no me ha sido posible saludarlo, felicitándolo por su nueva actuación profesional, uno pues la mía a las muchas que ha recibido. Esta otra de Rafael Schiaffino. Querido Dillero, he visto con la mayor simpatía tu designación para el cargo de profesor de la nueva clínica médica y hubiera sido para mí un placer el haber podido concurrir a la ceremonia de la toma de posesión. Solo por una obligación ineludible me vi privado de hacerlo y haberte podido dar un abrazo en el momento en que llegabas a realizar la más alta aspiración de tu carrera de clínico. Dalo por recibido en estas líneas con el afecto de una amistad vieja y nunca desmentida y con el augurio de nuevos tiempos en la enseñanza, en la senda marcada por el viejo y sentido maestro Soca. Y esta es una carta que le manda Augusto Turén, que también dice: el profesorado clínico, ambición suprema de los que a la enseñanza dedicamos nuestros entusiasmos, es un permanente acicate de actividad que no hace sino acentuar las características personales del médico y del docente, cuando ellas
son relevantes, como en su caso, se satisface el anhelo de los que deseamos para la facultad el ascenso de los mejores. Que vea usted colmadas sus aspiraciones en el nuevo cargo. Deséale su afectuoso Augusto Tuideño. Luis Morquio, que se enteró por el diario, pero no pudo ir, también le manda un saludo. Bien, acá tenemos pocos días después, esto fue el 10 de mayo, que asumió como profesor de clínica médica. El 14 de junio, Elías Regules, que es el rector de la universidad, le manda esta nota. Tengo el agrado de comunicar a usted que en la elección realizada ayer en la Facultad de Medicina, con objeto de integrar el Consejo Directivo de la misma, resultó usted electo miembro del expresado Consejo en representación de los profesores. O sea que iba a ser otra vez delegado al Consejo, como ya lo había sido con anterioridad. Esta es la libreta de chofer, que sacó en el año 20, con una foto también con el cuello palomita que les decía que está en el retrato, y que lo autorizaba para conducir un auto Cadillac. Vean ustedes que el auto Cadillac no era el que conocimos nosotros, aquellos de la cola chata, sino que eran estos modelos, abiertos a los costados, y bueno, ahí hay dos versiones sobre la muerte que tienen que ver con el auto. El martes 10 de julio de 1923 se desató un temporal que arrasó la costa de la capital con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Fue un desastre realmente, se borró parte de la ciudad vieja, la que da sobre la Rambla Sur. Los diarios se dedicaron a eso, a describir páginas y páginas sobre el temporal con un material gráfico. Este es el diario de la noche. Vean ustedes la violencia de las olas, con cámaras que no eran las de ahora, pero que podían tomar la dinámica del viento haciendo efecto sobre él. Y estos son algunos de los daños. Conventillos y propiedades. Y Juan Carlos Dillero estaba atravesando un estado, podríamos decir, gripal. Al llegar a su casa, acá hay dos versiones. Una que encuentra el llamado de un paciente y sale nuevamente en ese auto que vimos. Y la otra es que como tenía el auto descompuesto, hizo las visitas en taxi y se empapó. Estando con un estado gripal, con una virosis, digamos, hizo una bronconeumonía. Y en aquel momento, sin antibióticos, año 23, en 9 días terminó su vida. Hace una bronconeumonía de la que no puede salir. Esta es la historia clínica que llevaba el doctor José Pedro Uriarte, que fue su médico de cabecera. Ahí está un esquema de lo que fue la zona de matidez del pulmón derecho y todo lo que hicieron. Hicieron muchos esfuerzos, aunque Dillero les decía que no se esforzaran porque no había caso, él ya estaba entrando en la etapa final, una septicemia, y luego perdió la conciencia y falleció 2 días después. Pero le dieron digitalina, le aplicaron ventosas secas y escarificadas, le daban alcohol alcanforado, en fin, hacían lo que podía y el control de todo esto, y hasta algún examen le hicieron. Allí tienen el registro del pulso, y en esta cuadrícula van viendo que es de las que se usaban en la clínica quirúrgica del profesor Alfonso Lamas, anotaron la evolución. Y este es un examen que le hicieron en el laboratorio. Y fallece el 19 de julio del 23. Sus compañeros destacaron unánimemente la calidad docente, profesional y humana. Y sobre todo su gran bondad. Esto es algo que destacan todos como una característica muy fuerte de Dillero. El rector de la universidad fue a hablar al cementerio. En aquella época, en los entierros se hacían 7 u 8 discursos, sin equipo sonoro. Pero el lector Elías Regules dijo, estos son algunos párrafos, ¿no? Nuestro muerto fue un maestro, no un maestro en la vulgaridad de ocupar el cargo y servirlo con la languidez e inconsciencia del que pasa displicente por un puesto. Fue un maestro en el concepto preciso del cometido, con bagaje, con aptitudes de dirección, con voluntad de trabajo. Su copiosa ilustración lo habilitaba para transmitir la verdad depurada.
sin extremos innecesarios y fatigosos, con el claro fin de entregar lo que llevase timbre exacto y de útil. Claro vidente, decía, en las conclusiones de sus juicios, era un dominado por el aforismo de que nada está tan bien en la inteligencia como lo que penetra por los sentidos, y así procuró objetivar, desde la cátedra teórica, su enseñanza, llevando a sus alumnos a recoger en los infortunios del hospital la seguridad de los conocimientos anotados en los libros. Más tarde, cuando su propio volumen lo colocó en la clínica, ratificó su anterior criterio e hizo que la observación fuera la conductora del que investiga, parto socrático que ofrecería rumbo seguro en las adquisiciones del que aprende. Tuvo la pena del dolor ajeno y supo contemplarlo en forma silenciosa, con el único fin de rebajarlo en nombre de una satisfacción gentil, pidiendo el anónimo, que hoy puedo revelarlo, me mandaba dinero para repartirlo entre los pobres socorridos por una institución que tengo el honor de dirigir. Y hace pocos días uno de sus vástagos me presentaba un seguro de vida que su desventurada madre había encontrado por valor de muchos centenares y que tenía en el dorso esta filantrópica anotación. Esto es lo que escribió Dillero como voluntad para ser ejecutada. Para repartir entre las viudas con hijos menores de la Sociedad Cristóbal Colón el día de mi entierro, Juan Carlos Dillero. Así viven y así mueren los ejemplares de raza superior, decía Elías Regules. Hernán Artucio Núñez, el padre de nuestro conocido Hernán Artucio Urioste, que había sido jefe de clínica con Soca y con Dillero, lo mismo que Héctor Homero Muñoz, y que fueron sus más estrechos colaboradores, cuñado además. Dice en el discurso fúnebre, minucioso en el interrogatorio, enseñaba a sus alumnos que una buena anamnesis es la mitad de un buen diagnóstico. Era un semiólogo avesado, percutía como Piorri y ocultaba como Potén. Aquí está la cita. Encaraba a los enfermos con una celeridad sorprendente y luego, en pocas palabras, fundaba su diagnóstico. Su terapéutica era sencilla, como debe ser la de todo médico moderno. Llamaba la atención de sus alumnos la facilidad con que abordaba los más variados temas de la medicina, sin preparación previa. Pero sus amores estaban al lado de la patología cardiorrenal. Es difícil que se pueda poseer ese capítulo de la medicina de manera más sólida que como la poseía el doctor Dillero. Y Héctor Homero Muñoz, también en una locución fúnebre, decía, Dillero, médico, había escalado en pocos años una situación prominente. A los 42 años, un puesto absolutamente de primera fila en Montevideo es indicio seguro de altas calidades. Dillero las poseía pródigamente. Discípulo, el primero de Soca, a quien había acompañado como jefe de clínica y como asistente en los años de esplendor, había desenvuelto junto al gran maestro una personalidad de tan enérgico relieve que el viejo clínico de Argerich declaraba, al embarcarse por última vez para Europa, su orgullo al dejar la escuela que prolongaría la vibración de su fuerte impulso y con un jefe de fila como el doctor Dillero. Dillero fue designado para reemplazar a Soca por 6 meses en el último viaje que hizo Soca a París. Y continuaba diciendo Muñoz, el clínico, el admirable clínico, dominaba en su robusta personalidad médica, pero su preparación teórica era de primera agua. 14 años dictando la cátedra de patología interna le habían dado una erudición disciplinada y honda, que reforzaba sus estupendas condiciones naturales, solo que, y aquí aparecía su ejemplar equilibrio Dillero, disimulaba su intensa preparación de estudioso tras una de sus virtudes cardinales, la sencillez. Su genio, enemigo tenaz de todos los exhibicionismos y de todas las aparatosidades, le impedía sacar a relucir su erudición como muestrario de joyería. En sus clases pasaba deslumbradora toda su experiencia honrada y honda de la medicina. Algún gran nombre favorito, Mercklen, Baquet, Sofar, ponía un chispazo en la exposición y nada más, porque además de sencillo y modesto, y honesto y sincero, Dillero era un magnífico profesor. Conocía el valor de la concisión, tenía el secreto de las síntesis geniales, poseía el don de enseñar. Esta es una nota, una esquela fúnebre que le manda muy condolida Paulina Luisi a la viuda de Dillero al cumplirse el primer año de su fallecimiento, diciéndole que le manda unas flores para que ponga junto al retrato en nombre de su madre, que acaba de fallecer y por eso no puede ir ni a esa, a saludarla a ella, ni a los homenajes que se le van a hacer a Dillero con motivo del año de su fallecimiento. Paulina Luisi
que habla de su amigo y condiscípulo y que ayudó en el dolor a transitar a la madre. Inmediatamente a su muerte se integró una comisión de homenaje que se propuso realizar un monumento a su memoria. Reunió fondos a través de una colecta pública. Yo creo que es por primera vez que se hace una colecta pública para un monumento para un médico. Después se hizo, 15 años después, la de Luis Morquio, también por colecta, por suscripción popular, de la que participaron instituciones, médicos, pacientes y amigos de Juan Carlos Villero de todo el país. Seleccionó esta comisión, con acuerdo de la familia, al escultor Juan Danielo. Entre los finalistas estuvo Pablo Mañé, que estaba en París, y José Belloni, pero la familia eligió el boceto de Danielo para realizarlo. Realizó el contrato con él y a los 3 años inauguró el monumento, luego de hacer las gestiones con la Intendencia de Montevideo para ubicarlo en la plaza frente a la Facultad de Medicina. Y parece mentira que hay decanos de la Facultad de Medicina que no saben quién es ese señor que está en el monumento ahí enfrente. Y lo único que tienen que hacer es cruzar la Avenida General Fiori. En el Banco Francés se llevó la cuenta de lo que eran los aportes para la colecta. Páginas y páginas con esta escritura. Fulanito puso tanto, el otro puso cuánto. Bueno, hay un busto que está en el Hospital Maciel, allí a la entrada del hall, que lo donó la familia hace ya muchos años, firmado por Danielo. Y Danielo está aquí con el presidente don Juan Campistegui en la inauguración de una muestra para acompañarlo. Y Danielo, que vivió entre 1891 y 1972, había nacido en Míguez, en Canelones, el lugar donde trabajó y lo hizo famoso Juan Carlos Macedo. Este es el monumento en el estado actual, pero vean ustedes que la Fama, que es la señora que está allí al pie del monumento, le falta, porque le estaba dando el abrazo a un niño que era Alberto, el cuarto hijo de Juan Carlos Dillero, el que no fue médico, que fue ingeniero agrónomo, pero el vandalismo urbano se llevó el bronce y quedó el gesto solamente. La familia hizo este medallón para cada uno de sus hijos y este otro lo hizo, hecho por Danielo también, la madre del doctor Juan Carlos Dillero al doctor Héctor Homero Muiños, en el año 25, un homenaje al amigo. Bueno, como dijimos, Juan Carlos Dillero Sanguinetti, cuyas fechas ya tienen allí, fue el sucesor de Francisco Soca. Sigue el monumento, está la Fama, y acá está una vieja imagen donde estaba el niño presente, que también está en un registro de la Intendencia, en un libro de las esculturas que hay en Montevideo. Hay una sala del Hospital Maciel que lleva el nombre de Dillero y que tiene esta placa: al querido profesor doctor Juan Carlos Dillero, eximio clínico, filántropo, maestro de virtud, sus alumnos, 19 de agosto del 23, que es la fecha de su fallecimiento. Entre otras piezas, que no la traje aquí porque no la tenía completa y seguramente la voy a conseguir después, pero que fue glosada en la biografía que hicieron Malosetti y Graciela Dillero, está una preciosa pieza hecha por el doctor José Daniel Mautone, el viejo cirujano de San Carlos, que siendo estudiante hizo un elogio extensísimo de lo que era Dillero en uno de esos homenajes post-mortem. La muerte de Dillero puso fin a la escuela Argerich. Esto fue un drama. Los discípulos de Francisco Soca que acompañaron a Dillero se dispersaron por no sentirse cómodos con quien fuera su sucesor. Esto me lo transmitió el recordado Hernán Artucio en un viaje. 3 de sus hijos fueron médicos, guiados por su tío materno, el profesor doctor José Pedro Urioste, que era jefe de servicio de medicina en el Hospital Pasteur, y que había estado en esta foto clásica del equipo de sanidad del Ejército, del Partido Nacional en la Revolución del 4. Ahí está, arriba a la izquierda de pie, Urioste, todavía estudiante. Acá lo tenemos otra vez. Estas son fotos cortesía del estimado doctor Alberto Piñeiro. Acá tenemos a Urioste ya sin barba, pero con bigote. Y el maduro Urioste, que fue insigne profesor
sucedido por nada menos que Raúl Piallo Blanco, y que a la muerte accidental de Piallo Blanco en la caída del avión presidente en el Amazonas, tuvo que retomar el servicio por un corto tiempo hasta que luego el servicio fue adjudicado a Fernando Herrera Ramos. Los hijos sucesores de la profesión médica: Juan Carlos, que fue uno de los primeros broncoscopistas del Uruguay; Jorge, que fue el primer profesor de cardiología; y Carlos Santos, que se hizo cargo del laboratorio. Por el laboratorio que fundó Juan Carlos Dillero pasaron los hijos, los nietos, y no sé si alguien más, pero vivió muchas generaciones. Los nietos sucesores: Guillermo, que pasó por ese laboratorio, distinguido hematólogo, destacado científico a nivel internacional, especialista en leucemia linfoide crónica, una de las autoridades mundiales en eso, del Instituto Pasteur de París. Graciela, cardióloga, presidenta de la Sociedad de Cardiología, primera presidenta mujer del Sindicato Médico del Uruguay y primera presidenta mujer de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Y los bisnietos, que siguen siendo médicos: Carlos Battiani Dillero, director del Instituto Pasteur de Montevideo, y Lara Battiani Dillero, pediatra del Hospital Británico. Y el hijo de Guillermo en París, también bisnieto, Paul Dillero, o Pablo Dillero, oftalmólogo, director del Centro Oftalmológico Barbizon de Fontainebleau. Quiero expresar el agradecimiento a la doctora Graciela Dillero Arrarte por el aporte de documentación y iconografía, al doctor Juan Ignacio Gil Pérez por la búsqueda e identificación de imágenes, al doctor Alberto Piñeiro por la iconografía de Urioste. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Turnes, por su emocionante presentación y muy documentada sobre un gran maestro con una profunda vocación de médico, de educador y de servicio, que dejó una profunda huella a pesar de su desaparición prematura en los colegas, médicos, alumnos y familiares. Sí, realmente Dillero fue un mártir de la medicina. Y esto lo dijo muy bien José María Estapé en un artículo que publicó y que luego lo incluyó en un libro que se llamaba Fragmentos, un libro publicado en el año 31, donde se refiere a Juan Carlos Dillero con varios párrafos que dicen el médico, otros el profesor y otro el hombre. Y sobre eso, esos tres ítems hace consideraciones. Pero termina rematando así: resumiendo, el doctor Dillero poseía el sentido clínico de Soca y el corazón de Vilar de Bo, porque Vilar de Bo murió como un mártir de la medicina atendiendo a los pacientes de la fiebre amarilla en 1857. Y les quería leer ahora sí la carta que le mandó el doctor José Escoceria, que no la podía leer en la pantalla por la letra minúscula que tenía. Decía: mi estimado doctor y amigo, fue mi intención hacerle una visita en su consultorio con el objeto de unir mi humilde felicitación a las muchas que habrá usted recibido con motivo de su nombramiento de profesor de clínica médica, pero el temor de restarle algunos minutos a sus múltiples ocupaciones me obligan a hacerlo por medio de estas líneas. La Facultad de Medicina no pudo estar más acertada que designándole a usted para esa clínica, en la que, por méritos propios, será un digno sucesor del gran maestro, el siempre llorado doctor Francisco Soca. Yo, que soy uno de los muchos que gozan de perfecta salud, debido única y exclusivamente a su asistencia médica, siento la más grande satisfacción por su triunfo y con ese motivo le envío un fuerte abrazo de verdadero amigo que le estará siempre agradecido por las atenciones recibidas. Desde luego, la documentación que tiene la doctora Graciela Dillero es muy abundante y seleccionarla es una atrocidad porque quedan muchas cosas que no se pueden mencionar en el límite temporal de esta exposición. Pero está la designación como médico del Hospital Piñeiro del Campo, y hay una cantidad de publicaciones de la prensa dando cuenta del estado de pesar de la sociedad y la cantidad de médicos que se hicieron presentes inmediatamente muerto Dillero en su casa, empezando por el rector y el decano. Elías Regules y Manuel Quintela se constituyeron enseguida en la puerta y cientos de médicos pasaron por allí. Con Juan llevó 3 álbumes fúnebres de los que se firmaban páginas y páginas dedicadas a la memoria de Dillero. Bueno, les quería agradecer y es todo lo que les podía comentar. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la excelente presentación.
Agradecemos a los expositores y a los colegas presentes en la sesión científica de hoy. Un saludo afectuoso a todos y hasta la próxima reunión el 1 de agosto. Les recordamos que en agosto, el día 29, tendremos una sesión científica extraordinaria sobre Bonpland, su vínculo con Uruguay. Buenas tardes a todos.